Le damos la bienvenida a Leo, que lo hemos invitado a este tour de la conciencia, a este espacio que hemos creado durante 21 días para nutrirnos, para crecer, para transformarnos, para escucharnos. Y hay algo bien interesante que me ha llamado mucho la atención y es la conciencia, la energía de nuestro cuerpo, de cómo influyen nuestras emociones, de cómo influye lo que sentimos en nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo con tanta sabiduría nos los hace saber constantemente. Entonces, estamos en República Dominicana, mi nombre es Dori Chirino, soy facilitadora de las barras de Access, consteladora familiar, profesora de yoga de la risa, y estoy aquí feliz de compartir una vez más este espacio y este encuentro que hemos creado, Zulmar y yo, para que mucho más personas se puedan nutrir. Va a ser un viaje de 21 días riquísimo de compartir experiencias, conocimientos y herramientas para que todos podamos ir más allá de lo que estamos viviendo en este momento y en nuestra vida. Sobre todo el tema de hoy que habla del árbol. Yo estoy emocionada, Leo. Tengo que decirlo. Estoy emocionada porque sé que esto nos va a nutrir muchísimo a cada uno de nosotros y que no se va a quedar aquí en este espacio. Así que, Zulmar, te doy la bienvenida a Leo, bienvenido a este espacio y bueno, es todo tuyo. Estás en República Dominicana una vez más. Zulmar. Yo amo República Dominicana. Bueno, nada, gracias Leo por haber aceptado esta invitación. Para Doris y para mí ha sido un espacio lindísimo de creación, donde entendemos que es importante seguir expandiendo, seguir informando, seguir mostrando caminos. Y bueno, para mirar hacia adelante, por momento tenemos que mirar un poco hacia atrás, honrar, respetar, entender y aceptar que ellos hicieron lo que podían y lo mejor que podían hacer, ¿ok? Entonces, bueno, adelante Leo, un poco, Doris, no sé si tú quieres mencionar un poco las normas del momento, Sí. y bueno, y ya damos por iniciado la sesión. Ok. Gracias, Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la manito, ¿ok? Sí. Los micrófonos van a estar cerrados. Quien tenga alguna pregunta, vamos a ir siguiendo la energía. Vamos a responder pocas preguntas para que podamos aprovechar al máximo esta hora que vamos a estar conectados aquí con Leo, para que nos podamos nutrir de toda la información que él tiene. No te he presentado, Leo, para las personas que no te conocen en la República Dominicana, que estoy segura que hay mucha gente que sí te conoce, pues Leo es un maestro. Tengo que empezar por ahí, por decirlo. Es un maestro. Yo he tenido la oportunidad de seguirlo con su trabajo. No lo he visto aquí en la República Dominicana, no he tenido la oportunidad de compartir con él, pero sé que tiene un camino que ha recorrido durante mucho tiempo. Leo es fotógrafo, periodista, y se ha dedicado, no sé hace cuántos años, Leo, lo vienes trabajando esta parte holística, integral, de las terapias como la biodescodificación, el chamanismo, el crecimiento personal, los temas del despertar y la expansión, pero sé que tiene mucha información que estoy segura que va a nutrir a cada uno de ustedes y por supuesto que a nosotras también. Así que, Leo, bienvenido una vez más. Gracias, Dori. Gracias, bendiciones. Te voy a pedir que por favor me permitas compartir para compartir las láminas mientras me das ese permisito. Bueno, brevemente hablo de mí. Me preguntabas desde hace cuánto tiempo. Pues el viaje de autoconocimiento comenzó, no sabría decirte cuándo, porque en la niñez comenzaron muchas cosas, luego en la adolescencia otras cosas, ¿no? Y cuando comencé a hacer viajes a vidas pasadas, a reconocer experiencias de vidas pasadas, pude entender
todo lo que yo venía a hacer y a vivir y le dio sentido a toda mi experiencia que me trae hoy a compartir acerca de estas cosas. Pero como periodista y fotógrafo comencé en el año 2010 una investigación en torno a la espiritualidad, algo que me apasionó siempre y que fui muy curioso. Y empecé a retratar a personas que vivían vidas multidimensionales, videntes, chamanes, curanderos, personas canalizadores. Y entonces empecé con una mirada científica y artística a permitir que otras personas vieran la unión de los distintos caminos multidimensionales o cuánticos. Y de allí nace el nombre Caminos Cuánticos. Este proyecto fue lo que se convirtió después en mi misión de vida, lo que hago hoy. Entonces, bueno, eso me fue llevando a distintos maestros, formaciones y a armar todo un rompecabezas, y hoy en día me dedico a la terapia y a la facilitación en estos temas, a ayudar a personas a que sanen, a que descubran su propósito de vida, la libertad, el amor, y conseguí pues en los estudios sistémicos de la psicogenealogía, del árbol familiar, y lo que voy a compartir hoy, grandes respuestas. Y es parte de lo que voy entonces a compartir desde este momento. Espero que se pueda ver bien. No sé si Sí, se ve bien. Yo veo bien. Levanten la manito y digan si se ve bien. Si lo ven, ok. Vemos allí la lámina que dice el árbol genealógico y la salud. Muy bien. Bien, esto va a ser una masterclass. Tenemos ya poco menos de una hora. Voy a estar compartiendo y con una premisa, digamos, esa premisa principal y cosas que he ido encontrando en distintos caminos, es que todos somos creadores de nuestra propia realidad. Y Leo, hay algo interesante que de hecho lo había colocado aquí, que lo había colocado aquí antes de iniciar, y es que quien se olvida de su historia está condenado a repetirla. Eso decía Marco Tulio Cicerón. Exactamente. Vamos a conocer entonces las raíces de esa creación de realidad y por supuesto las raíces de nuestra historia, porque allí comienza mucho de todo esto. Cuando vemos en la imagen del iceberg que he colocado allí, tiene el sentido también metafórico. Muchos hemos visto esa idea de que el inconsciente es mucho más grande de nuestra parte consciente. Y desde allí es que nosotros creamos nuestra realidad. Como decía Jung, bueno, existe eso que le llamamos destino, ¿ok? Parafraseándolo, pero eso que le llamamos destino es nuestro inconsciente, que mientras que no lo hagamos conscientes va a regir nuestra vida. Entonces nosotros, si hablamos en términos de cuántica, de física cuántica, tenemos un campo electromagnético en el que proyectamos esos pensamientos y emociones, pero esa naturaleza energética desde donde nace esa realidad que estoy proyectando y experimentando viene de ese inconsciente. A mí no me gusta ni siquiera darle un 95 o 97% como se conoce o se le da por allí, sino más bien decir que ese inconsciente es un infinito de probabilidades, porque realmente cuando sumamos el infinito de mi inconsciente, más el de mis padres que también están dentro de mí, más el de mis tíos que también están dentro de mí, y mis abuelos y mis bisabuelos, y la primera estrella de la que salió toda la materia que conforma este cuerpo también. Entonces vamos a ver realmente que tenemos memorias muy grandes en nuestro inconsciente. Entonces una de las premisas para realizar este viaje al árbol genealógico es que somos nosotros creadores de nuestra realidad desde ese inconsciente. Además, ese inconsciente es holográfico. Nosotros somos un holograma de muchos niveles de realidad y de muchas dimensiones. Y una de las dimensiones que nos conforma es esa dimensión familiar. ¿Qué es un holograma? Un holograma es una imagen creada por un láser en una serie de patrones energéticos que si yo divido esa imagen
yo no tengo dos mitades de la imagen, yo tengo la misma imagen dos veces. O sea, todo el patrón de información de un holograma está contenido en todas las partes. Entonces nosotros somos un holograma de nuestra familia. ¿Por qué? Porque toda nuestra familia está dentro de nosotros y nosotros estamos en toda la familia. Nuestra sangre, biológicamente, es ese órgano, cuando lo vemos desde la biodescodificación, la sangre es un órgano que contiene toda la información de nuestra familia, la información genética, la información de los componentes, incluso de las historias que ha vivido nuestra familia, nuestras células, cada célula tiene el ADN y nuestro ADN es contiene la información para hacer una réplica de nosotros. La ciencia ya ha demostrado, de hecho, que podemos hacer una réplica de los seres vivos, como sucedió hace montones de años con la ovejita Dolly, no sé si la recuerdan. Imaginen qué es lo que se está haciendo hoy en día, pero que nosotros no estamos completamente informados de esos avances. Pero definitivamente es el ADN en donde se esconde toda la información y los patrones y los arquetipos que conforman nuestra familia y que nos conforman a nosotros mismos. Somos también la tensión entre esa repetición del pasado y esa creatividad del futuro. Esa imagen en la que nosotros queremos ir hacia adelante, pero como las cuerdas nos ata el pasado, nos ata la historia del árbol, la historia de la familia, las repeticiones. Estamos como predestinados a vivir ciertas cosas y esas cosas cuando profundizamos en nuestro árbol genealógico nos damos cuenta de que ya hay otros que la han vivido, de que hay ancestros que han vivido las mismas cosas, esas tendencias, esos patrones que nos impiden realizarnos en nuestra verdadera vida, en nuestro destino. Es como una fuerza que nos ata al pasado. Esa fuerza es una tensión y esa tensión inconsciente nos lleva a repetir y esas repeticiones las vamos a analizar cuando analizamos un árbol genealógico, cuando analizamos una historia familiar, ¿okay? Que es nuestra historia. Somos esa fuerza que quiere salir del pasado, quiere salir de la repetición, pero inconscientemente no sabemos, hay bloqueos, hay cosas y no sabemos por qué no logramos la energía, la creatividad para poder crear algo nuevo en nuestra vida. Por eso es que es muy importante el estudio de nuestro árbol genealógico. Entonces, en este momento, quizá las personas que nos están viendo quieran o estén ya reflexionando acerca de algunas cosas que se han estado repitiendo. Y me gustaría que, si es posible, pudieran escribir en el chat algunas de esas cosas, si se les puede dar permiso a las personas para que comenten allí. ¿Cuáles son esas cosas que de repente ya se han dado cuenta de que están repitiendo? Muchas de esas cosas que son repeticiones son, por ejemplo, en mi familia las mujeres están solas. Hay muchas mujeres solas y es muy difícil tener una pareja estable. Entonces, quizás puedas compartir acerca de esas cosas, ¿no? Vamos a ver. Yo no sé si se está viendo bien y si se pueden ver. No, Y yo no he estado viendo. se está viendo bien, Leo, no te preocupes. Y a lo largo del chat están colocando varias cosas que serían muy interesantes que ya las puedas abordar. Problemas de dinero, Estaba viendo. relaciones amorosas, condiciones de salud, temas con el dinero, falta de pareja, divorcios. Eso, Bueno, gracias por toda... comentármelo, porque no estoy viendo el chat, no sé por qué no lo veo, pero Ok, me encanta que lo hayas dicho, porque chévere. esas son las cosas que vamos Ujú, encontrando, ujú. cuando comenzamos a analizar en nuestro árbol genealógico. Se me movió esto, ahora voy a ponerlo para acá. Esas son Okay. las repeticiones, ¿ves? Ujú. Vamos a seguir avanzando. Y sí te voy a pedir, Zulma, muy agradecido que cuando haya algún comentario Sí, tú claro, claro. consideres, me lo digas porque no he No podido te ver. preocupes, estamos muy pendientes, Doris y yo, y en cuanto hayan preguntas o temas bien, bien importantísimos, te lo hacemos saber de una vez. Vale, muy bien.
Entonces, en la psicogenealogía, que es esa ciencia que nos lleva a profundizar en nuestra genealogía, en la psique, en el mundo emocional de la historia de nuestra familia, es como hacer ese viaje del héroe, esa visión de Joseph Campbell. Nadie regresa siendo la misma persona después de que comienza a estudiar y a profundizar en su árbol genealógico, porque esas repeticiones de las que nos están hablando, esos problemas de dinero, esos problemas de pareja o esas enfermedades incluso, ya hay otras personas que las han vivido en el pasado y entonces empiezo a ver, oye, ¿por qué yo tengo esta historia parecida que mi abuela se quedó así o tuvo esta enfermedad a tal edad y mi mamá la tuvo a la misma edad y yo la tuve a la misma edad, que son casos de los que nos conseguimos con frecuencia? Allí nos estaban comentando así, dice así, bueno, eso es parte de lo que descubrimos cuando analizamos un árbol genealógico. Cuando nos damos cuenta que en ese ADN, en esa biología, hay memorias que no son nuestras, que vienen de nuestros ancestros y que necesitamos hacer conscientes para poder crear una vida distinta, para poder crear la salud que queremos, por ejemplo. Vamos a ver un poquito acerca de esta historia de la terapia, ¿o no? O la terapia y la historia familiar. Muchos serán consteladores, y es el aporte que nos dejó Bert Hellinger, ¿no? El campo cuántico, ¿no? Ese campo fenomenológico en el que moviendo unos objetos o siendo tomados por el campo, un grupo de personas que no se conocen manifiestan el problema del quien está siendo constelado y pueden vivir el dolor, la emoción, pueden vivir estas cosas. Y por supuesto, dentro de las muchas enseñanzas que nos dejó Bert Hellinger, los órdenes del amor, que nos llevan a comprender que existen unos patrones, unos patrones arquetípicos a los cuales la familia se debe y nosotros como formamos parte de ese sistema también estamos en relación a ese orden y cuando ese orden se ha trastocado, pues necesitamos reordenar y ese es parte del proceso terapéutico. Y como lo decías en el principio, como somos parte de ese todo, justamente, pues heredamos esos patrones también de Sí, conducta, ¿no? y muchas veces heredamos esos patrones. Exacto, y dice Suhey por aquí, ¿y cómo se rompen esas cadenas ancestrales? Vamos a ir hablando acerca de eso a lo largo de la masterclass. Hay muchas técnicas. Yo manejo algunas de ellas, pues soy constelador, soy renacedor, estudiante de psicobioterapia, de biodescodificación de enfermedades. Entonces, existen distintas técnicas para acceder a ese campo. Yo lo veo como una nube, como un Wi-Fi, y cada una de estas técnicas se conecta, así como conecto mi portátil o conecto mi teléfono, se conecta a la misma internet, pero en esa masa de información, cada equipo ve una información distinta. Y yo veo aquí en el teléfono lo veo así, en la computadora lo veo así, o veo algunas cosas distintas. Entonces las constelaciones me van a mostrar unas cosas y me va a ayudar a solucionar algunas cosas, pero hay otras técnicas que me van a ayudar a solucionar otras cosas, como la biodescodificación va más dirigido a la biología, a la salud. El renacimiento, como esta que tenemos acá, el rebirthing, que viene de Leonard Orr, que es anterior a las constelaciones, nos habla de lo que es el cómo nacemos, de la manera en que nacemos marca nuestra vida, es como un fractal y nuestra vida se va repitiendo en relación a esa experiencia de la gestación, de la vida intrauterina, y vamos repitiendo ciclos y ciclos y ciclos. Grandes aportes hizo Leonard Orr con el renacimiento y con la respiración, y posteriormente Mark Frechet, también otra de las bases de la biodescodificación, nos habla de los ciclos biológicos memorizados y del proyecto sentido, que viene siendo anterior al renacimiento, anterior en la etapa de la vida, porque lo que pensaban y sentían nuestros padres antes de la concepción también incide en nuestra vida y forma parte de ese inconsciente que nos lleva a tener una salud o una enfermedad.
el psicodrama de Levi Moreno, es la representación de la escena, que nos habla también de cómo existen terapias en las que cuando yo adopto los roles, o puedo ver o puedo experimentar los roles de la familia, entonces puedo propiciar ese orden y sanación. La Gestalt también, por supuesto, que nos enseña el trabajo desde el cuerpo, el fluir de los componentes emocionales que están bloqueados, la psicogenealogía, en la que vamos a profundizar en esta masterclass, a través de los distintos nudos y las relaciones de nuestro árbol genealógico. Y también vamos a hablar de biodescodificación, porque es en ese punto de unión entre la psicogenealogía y la biodescodificación en el que podemos profundizar en lo que es la salud y lo que es la enfermedad. Porque cada síntoma, y vamos a hablar de eso brevemente, cada síntoma que tenemos tiene un sentido biológico. O sea, una enfermedad es realmente la solución al problema. Y esa es una de las cosas que es un gran cambio de paradigma. ¿Cómo me vas a decir que la enfermedad es la solución? Que el cáncer que mató a este familiar mío fue la solución. Bueno, sí, fue la solución a algo que fue peor. Para el inconsciente de esa persona fue peor la vivencia emocional, y por eso la solución fue ese cáncer. Vamos a profundizar un poco más en eso. Entonces, nos encontramos con que el árbol genealógico es una representación gráfica, ¿ok? Cuando hablamos de constelaciones o de psicodrama, estamos hablando del movimiento de la persona o de los representantes. Aquí están haciendo unas rayitas. Ay, ay, ay. Borren las rayitas allí, por favor. A ver, ¿quién está haciendo la rayita? ¿Quién sería que puso las rayitas? Si quiere ver, que levante la manito. A ver, esa representación de mi familia a través del árbol, a través de la estructura, me permite ver la reconstrucción de la historia familiar. Hacemos y este análisis con personas experimentadas que nos permitan ver algo más allá, porque todo esto realmente nos está llevando hacia nuestro autoconocimiento. Cuando profundizamos en nuestra familia, nos conocemos a nosotros mismos porque somos este holograma. Una metáfora que me gusta usar es entender que existe ese infinito océano de conciencia que es la existencia, que es lo más grande, que es Dios, que es el universo, que es la providencia, que es el cosmos, que es todas las dimensiones, o como yo quiera llamarlo. Pero de aquí a todo ese infinito sin tiempo, el lugar en el que estoy yo, que vendría siendo la arena, pues yo entro en la playa de mi familia para poder llegar un poco más allá, para poder navegar en esos mares. Yo empiezo a conocerme a través de mi familia. Es por esto que lo más importante es entender que ese árbol genealógico esconde un montón de trampas y tesoros, como dice Alejandro Jodorowsky, que para nosotros tenemos un mapa allí que cierra nuestros más profundos miedos, y también encierra esos grandes beneficios y nuestros éxitos y nuestras bendiciones, y que allí están, y que lo que tenemos que preguntarnos, realmente queremos descubrir esas trampas para evitarlas, ¿no? Y esos tesoros. Y comenzamos a ver algunas formas de cómo el árbol genealógico ha sido presentado. Este es el genograma clásico que se ve en las escuelas de psicología. Los cuadrados son hombres, los redondos son mujeres, hablan del matrimonio en el caso aquí. Vemos a José y Pilar, que se casaron en el 45, que tuvieron 4 hijos, 2 de ellos morochos, José y Pilar, que llevaron el mismo nombre. Aquí esto nos empieza a mostrar algunas de las cosas que esta gráfica nos empieza a mostrar, lo que nosotros vamos a ver un poquito más adelante, y que son las repeticiones de los nombres, por ejemplo. Las repeticiones de los nombres son parte de las primeras cosas que buscamos en un análisis del árbol genealógico, porque encierra la necesidad de una persona de trascender en otra, o la necesidad de que sea recordado
alguien en el pasado o la necesidad del árbol de que la obra de esa persona pueda trascender a través de otra persona. Eso es uno de los nudos que vamos a ver brevemente. Entonces aquí podemos encontrar en esta primera, digamos, tipo de genograma o tipo de árbol genealógico, cómo las uniones van dando los hijos, y después encontramos que Miguel, en la otra generación siguiente, Miguel se casó con Ana en el 78 y que tuvo 6 hijos, de los cuales 2 de ellos fueron pérdida, que son los 2 negritos que están allí. Y en el 2008 también tenemos otro fenómeno de morochos, ¿no? De gemelos, de mellos, de mellizos, como dicen. Mellizo. De este lado. De ese lado llama mellizo. Entonces, podemos verlo en este tipo de árbol genealógico. Este otro tipo de árbol genealógico es el árbol de tríadas. Viene de Jodorowsky y Marianne Costa. Es un árbol que por su manera sencilla nos sirve mucho para analizar el tipo de parejas que tenemos, de donde venimos. Cuando estamos analizando casos de pareja, estoy sola, no consigo pareja, todos los hombres son iguales. Bueno, entonces vemos ese sistema de creencias que bien hemos heredado del árbol genealógico y podemos ver las parejas. Entonces trazamos líneas que nos ayudan a ver el tipo de relación que había. Por ejemplo, la chica de abajo, porque vemos que es una mujer, que sería la esfera en el extremo de abajo, tiene su papá y tiene su mamá. ¿Qué tipo de relación tiene ella con su papá? ¿Qué tipo de relación tiene con su mamá? Entonces son líneas distintas que nos ayudan a ver el tipo de relación que tiene con cada uno de ellos y lo que ella veía como relación entre sus padres. Y eso se va repitiendo. La tríada de papá, cómo fue él como hijo, cómo fueron los padres, el padre y la madre de su padre y el padre y la madre de su madre. Vemos ese otro triángulo, otra tríada, y así vamos subiendo en las tríadas y vamos analizando cada tríada. Aquí no aparecen los hermanos ni los tíos, porque es un árbol que se enfoca precisamente en el tipo de relación dentro de cada una de las tríadas para analizar qué tipo de relación estoy atrayendo. Cuando recordamos esa premisa que dije al principio, ahí salió otra rayita. Sí, ya sabemos que estás viendo las tríadas. Tranquilo, ahorita la acomodamos. Cuando vemos que en muchas tríadas en el árbol hay una ausencia del hombre, por ejemplo, o las mujeres tuvieron ausencia, puede haber ausencia de mujer porque murieron jóvenes, entonces hay miedos inconscientes. Y volvemos a eso, somos creadores de nuestra realidad. ¿Sí? Sí, le pregunta María Cecilia, ¿el nombre heredado marca la nueva generación con esas trampas y tesoros? Sí, el nombre heredado es una de las características del nudo narcisista que voy a explicar brevemente. Ese nudo narcisista da unas características en la personalidad y también podríamos estar hablando de una repetición en la historia. Yo he analizado varios árboles genealógicos en los que la repetición del nombre implica la repetición de la historia. La repetición de la historia implica la repetición de la enfermedad, la repetición del destino, la repetición de las características, circunstancias económicas o de que no pudo lograr la carrera, cosas así. Entramos en una dimensión de delirio. Cuando analizamos un árbol genealógico estamos en una dimensión de un trance, porque el inconsciente familiar es como un delirio. Y de hecho estoy preparando un curso más profundo en esta misma área, es un curso práctico, va a tener varias sesiones y su nombre es Árbol Genealógico, Delirio y Ficción Sanadora, porque vamos hacia la sanación, entender esto, pero tenemos que comprender el delirio, porque es impresionante ver cómo hay repeticiones que parecen realismo mágico del Gabo, de Gabriel García Márquez, porque la manera en que nuestro inconsciente crea la realidad es impresionantemente precisa y al mismo tiempo mágica. O sea, yo he encontrado que las enfermedades tienen que ver
por decir algo, el abuelo estuvo preso y la persona tiene un problema en el pie porque la manera en que estuvo preso el abuelo fue precisamente con un grillete, por decir algo. Entonces, esa misma memoria está en el pie. Se han encontrado las cosas más impresionantes. Por eso debemos comprender esa dimensión para poder liberarnos de esos patrones. ¿Okay? Y vemos este otro tipo de árbol que también viene de Jodorowsky y Marianne Costa, que se basa en esa carta del tarot, el arcano 20, que es el arcano del juicio. Veamos que en el arcano está el ángel, que es esa dimensión divina, sagrada, esa dimensión del cielo que habla, que anuncia, que brinda información hacia abajo. Y tenemos la salida del niño de la tierra, porque es la carta que nos habla posterior a la muerte, posterior al renacimiento, posterior al apocalipsis, donde renace como el ave fénix, renace la familia. Y tenemos del lado derecho al padre, al hombre, y del lado izquierdo a la mujer, a la madre, en esa posición de rezo, porque se está dando, es el instante en el que se está dando ese renacimiento. Cuando nosotros vemos el árbol de Jodorowsky también con el mismo esquema, vemos que del lado derecho está la información paterna y del lado izquierdo está la información materna. Tenemos entonces allí ese reflejo, porque es como un reflejo de nosotros mismos, es como si fuera un espejo. Fíjense que el cuerpo del lado derecho, si somos derechos, es el lado masculino, es el lado que marca el padre, y en constelaciones también se ve así, en biodescodificación también. Ese lado derecho es como, el árbol genealógico es como un espejo de mí. Cuando yo lo veo, mi lado derecho me refleja todo mi árbol genealógico del lado derecho paterno y del lado izquierdo todo lado materno. Entonces, yo estoy abajo. Y al lado mío están mis hermanos, si tengo hermanos. Entonces, toda esa generación de mis hermanos es una generación que está en contacto con la tierra, como lo vemos en la carta del tarot. Y está en contacto con la tierra, y así, igual que en el tarot, con los oros, con el mazo del oros, con la prosperidad, con el espacio físico, con la geografía, porque yo he tenido que aprender con mis hermanos a compartir. Entonces, cada uno de estos símbolos va formando parte del análisis del árbol genealógico. Cuando subimos, me doy cuenta entonces que en esa generación previa yo soy el producto de mamá y de papá. Y del lado paterno están los tíos paternos y del lado materno los tíos y tías maternas. Y esa relación, claro, esto cuando empezamos a hacer un árbol, vemos que de repente mi hermano tiene un papá distinto y mi otro hermano es de otra mamá, porque yo soy, entonces se van haciendo todas esas líneas de las relaciones y voy colocando en el árbol, es un genosociograma comentado, en el que voy colocando esos aspectos de la historia basados en ¿qué? En esa finalidad, como dice allí. Arriba, yo voy a entrar en ese árbol como si fuera un mapa, pero yo debo saber qué es lo que yo voy a buscar en ese mapa. Yo quiero sanar algo específico. Yo quiero sanar una enfermedad, yo quiero sanar un problema económico o de pareja, o yo tengo que cada vez que yo firmo un contrato para un negocio, yo pierdo todo el dinero y ya me ha pasado 3 veces. En fin, existen repeticiones, o yo veo que en mi árbol genealógico han muerto varias personas de 50 años, yo no quiero llegar a 50 años porque tengo miedo, porque mi papá murió a esa edad, mi abuelo también, mi tío también. Entonces vamos analizando y permitimos que el inconsciente se exprese y damos la solución. Y así vamos hacia arriba. Arriba, esa generación de papá y mamá es el fuego, es la creatividad, es la sexualidad. Y entonces, cómo nosotros vivimos nuestra sexualidad, nuestros proyectos, nuestra creación de realidad viene de allí, de esa generación. Y vamos hacia arriba, los abuelos, que viene siendo el agua, y arriba los bisabuelos, que vienen siendo el aire, que son las ideas, el agua, las emociones. Entonces vamos a ir avanzando para ir viendo cómo esto incide. Ajá. Leo, pregunta por aquí. ¿Significa que existen elementos de casualidades que interfieren en la patología y en la salud? No sé qué se... Perdón, elementos no sé, de...
Exacto. ¿De casualidad o de Sí. causalidad? Yo creo que es causalidad, pero lo escribe dos veces. Causalidad, causalidad. Ajá, sí. Ok, de causa, efecto. Sí, Todo es causa sí. y efecto. De hecho, es así. Cada vez más y con los estudios de biodescodificación, vamos entrando en el mundo de la sincronía, de la causalidad y saliéndonos de la can, de la ¿cómo es? Vamos saliéndonos de que esto es casual. No, las cosas no son Ah, casuales. exacto, que nada lo es. Nada lo es casual. Entonces, realmente la enfermedad, y lo vamos a ver una lámina aquí más adelante, es una solución. La enfermedad es una solución biológica, es una solución de adaptación, por tanto tiene una causa, y esa causa tiene un origen emocional. O sea, es algo que viene a generar, la enfermedad viene a solucionar algo que no pude resolver en el ámbito emocional. Y eso lo vemos en el árbol genealógico, porque muchas enfermedades las hemos heredado, no desde heredar la enfermedad, sino desde que hemos heredado el patrón de pensamiento y el patrón emocional que generó esa enfermedad. ¿Ok? Vemos entonces, he colocado acá, creamos la realidad con energía. Nosotros creamos nuestra realidad con prana, con éter, con la energía que viene del sol, a partir de que va entrando en nuestros distintos sistemas de múltiples dimensiones, de arriba hacia abajo, un poco como nos muestra esa carta del juicio, en ese renacimiento. Esas distintas dimensiones las hemos visto en el árbol de la vida de la Cábala, que viene desde Keter hasta Malkut, con las distintas sefirot, y lo vemos también en los distintos chakras o centros energéticos, que viene desde el chakra 7 hasta el chakra 1. El chakra 1 es el Muladhara, el centro sexual, el centro material. En fin, todas las escuelas de conocimiento nos muestran estas cosas. Bien, esa energía va bajando y va llegando al mundo del cuerpo, va llegando al mundo terrenal, y se va manifestando a través de esos distintos niveles de percepción o filtros perceptuales que son nuestros chakras. Y aterrizan finalmente en nuestro cuerpo todas esas energías que lo van manifestando. Nosotros vamos manifestando nuestra realidad y nuestra salud forma parte de nuestra realidad. Aterrizan en el cuerpo. Y esas, digamos, cuatro centros o 4 dimensiones principales vienen siendo, como lo dije, en la cuarta generación, a partir de nosotros, los bisabuelos, que son el aire, en el que nosotros, la generación que nos dejó a nosotros una serie de creencias e ideas, todo esto desde el inconsciente. ¿Cómo Estas se creencias, ubica, ideas y Leo, una pregunta, cómo se ubica en nuestro cuerpo nuestros ancestros? como O lo sea, estás viendo aquí en la pantalla, aquí, ¿ves? O sea, ok. estas son Ajá. generalizaciones, ¿ves? Hay generalizaciones porque no es tan exacto, Ah, no porque lo hay estaba viendo, enfermedades que perdón, están ya en lo todo vi. el cuerpo. Hay enfermedades que están en todo el cuerpo, que son sistémicas, que afectan varios órganos, ¿bien? Pero la mirada de la psicomagia y de la psicogenealogía que divide nuestra creación de realidad en 4 centros. El centro intelectual, marcado por nuestros bisabuelos, por el elemento aire, por las espadas en el tarot, las creencias, las ideas, y la cabeza, ¿no? Porque aquí en la cabeza pues, está el cerebro y está la mayor parte de los órganos de los sentidos. Los abuelos en el pecho, el agua, los sentimientos. Recuerda que las emociones son líquidas, son bioquímica, ¿ok? Entonces aquí está ese centro emocional. Tenemos el centro sexual creativo más cerca de nuestros órganos sexuales, de nuestras gónadas. Allí está el fuego, la creatividad, la sexualidad, cómo vivimos nosotros, sexo, sexualidad, género, y la creatividad porque nosotros creamos biológicamente con nuestros órganos sexuales. Y tenemos la hermandad, nuestro nivel donde estamos nosotros, que es la Tierra, el espacio físico y el centro material. Y ese campo electromagnético, ese huevo luminoso que nos envuelve desde donde nosotros proyectamos esas ideas para que la realidad la magnetice. Entonces allí vemos que nosotros surgimos de ese clan, pertenecemos a ese clan y nos debemos inconscientemente a ese clan. No hubiéramos venido a la Tierra sin una vacante.
Si no hay un espacio en nuestro árbol genealógico, nosotros no venimos. ¿Por qué? Porque es el proyecto sentido inconsciente de nuestros padres que nos da sentido, que nos da la oportunidad de vivir, de encarnarnos. Entonces, cuando analizamos un árbol, vemos, oye, ¿cuál es tu proyecto de sentido? ¿Por qué? Porque algunas veces hay personas, sobre todo he analizado que hay un patrón de la última hija hembra en muchas familias se queda sin casarse. ¿Por qué? Quizás ya tienes la respuesta. Porque es la encargada de quedarse con los padres. Entonces, muchas veces la última hija hembra, la primera se casa porque tiene que procrear, que la familia continúe, pero la última hija hembra se queda y no se puede casar. Aunque quiera, porque estamos hablando de información inconsciente, porque su proyecto sentido fue ser el bastón de la vejez de sus padres o de su madre. Quizá conoces personas, o te ha pasado a ti, o conoces personas que han tenido o que están viviendo esto. Esto se puede sanar, esto se puede solucionar. Hay que hacer el trabajo terapéutico, hay que profundizar, ¿ok? Justamente había alguien acá que decía, Leo, que justo está repitiendo la misma historia de mamá, de llevar las riendas del hogar, de las decisiones que se toman. Esto me hace sentir muy cargada por llevar los dos papeles y me preocupa porque mi hija va por el mismo camino que yo y yo quiero hacerlo de otra manera. Y es Bueno, justamente eso. esta masterclass es maravillosa para ti que escribiste eso porque estás pudiendo ver de dónde vienen estas cosas. Y hay que trabajar, hay que profundizar, hay que hacer ese viaje del héroe a buscar ese tesoro y a evitar esas trampas para que puedas vivir la vida que quieres vivir. Gracias, Doris. Bien, vemos entonces los nudos, que son esos bloqueos. Cuando estamos muy pequeños, déjame ver el tiempo, hay bastante información por compartir. Sí. Cuando estamos muy pequeños vamos conformando, tenemos necesidades. Nuestra primera necesidad es la nutrición, pero es como caníbal porque nos alimentamos de mamá. Tenemos que comernos a mamá y todo va para la boca, ¿lo ven? Entonces, para poder lograr esa independencia, yo debo alimentarme del otro. Cuando no logro esto, y he visto casos, personas que no pudieron ser amamantados por su madre porque la madre murió, porque la madre no dio leche, entonces son personas que después tienen mucha hambre y son muy voraces y necesitan, o no son independientes, o son muy dependientes, ¿lo ven? Entonces estos núcleos de desarrollo de la personalidad, estos núcleos de desarrollo de nuestro ser, cuando son limitados, se convierten en nudos. Entonces aparece el nudo caníbal o aparece el nudo incestuoso. La necesidad de afecto en el que la familia es todo, ¿ok? Necesito realizar este núcleo para poder conocer el mundo. O sea, yo primero conozco mi familia antes de conocer el mundo. Y si yo no puedo o no me realizo en ese núcleo incestuoso, creo un nudo incestuoso. Entonces, el nudo incestuoso lleva, por ejemplo, a las mujeres a ser muy cercanas a papá o a buscarse uno igualito a papá. O al hombre a buscarse a una igualita a mamá. O a tener las mismas enfermedades. Porque están, de alguna manera, manifestando que están en esa necesidad. El nudo narcisista del que estaba hablando, esas repeticiones de nombre, esas repeticiones de fecha, se basa en la necesidad de autoafirmarse. Yo soy el centro del universo. En algún momento un niño es el centro del universo, pero es que necesita ser el centro del universo. Y cuando no puede ser el centro del universo, cuando es relegado, cuando es el último, son 10 hijos y él no le prestan atención, entonces queda esa compulsión, queda esa neurosis en la que está constantemente tratando de ser yo, y se busca a sí mismo. No se puede encontrar. Se está buscando en los otros. Ese es el nudo narcisista. El nudo sadomasoquista es el que nos lleva a luchar y a creer que todo se obtiene a través del sufrimiento. Y yo consigo este nudo muchísimo en Latinoamérica. Nosotros tenemos esa cultura de que todo se logra con sufrimiento, con dolor. Hay que partirse la espalda para poder obtener. Lo hemos escuchado mucho en nuestras familias. Es una frase que está en nuestro diario
vivir, el que tengo que luchar y sacrificarme para poder conseguir Exactamente. las cosas. O sea, no nos damos cuenta que estamos repitiendo cada vez que decimos ese tipo de frases. Sí, Exactamente. y también súper común pensar que cuando por el contrario todo va muy bien, está fluyendo, se siente todo perfecto, entonces algo malo viene después, ¿no? Todo eso forma parte de ese nudo sadomasoquista, Sí, porque no puedo vivir el placer, no puedo acceder a la sí, alegría, sí, porque sí. tengo esa culpa también, Ujú. porque no puedo sentarme una tarde a ver el atardecer y a beberme un café tranquilo, en paz, porque tengo que trabajar, tengo que hacer, no tengo que hacer lo otro. O sea, el nudo se expresa o se manifiesta de muchas maneras. Tenemos el otro que es el nudo trinómico, el de sexo, género y sexualidad. Necesito vivir mi encarnación como ser sexuado. Y dentro de mí está esa triada, papá, mamá y yo, pero ¿cómo vivo yo esa polaridad? ¿Ok? ¿Cómo vivo yo la polaridad hombre-mujer? Entonces, es muy común encontrar también este nudo que Jodorowsky llama el nudo homosexual, porque estamos en sociedades muy machistas y el machismo viene precisamente del nudo homosexual, en el que los hombres tienen que hacer una cosa y las mujeres no pueden hacer tales cosas. Todo eso está fundamentado en este nudo. El de neurosis social, que lo estamos viviendo mucho ahorita. Yo hice un video recientemente en mi Instagram TV hablando acerca de la neurosis social y el racismo, por lo que se está viviendo en el mundo con el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos y todo esto, y nos pone a reflexionar en esta necesidad de luego de estar en familia, salir a la sociedad, cómo nosotros enfrentamos las diferencias socioeconómicas, las diferencias intelectuales o culturales, las diferencias de religión, las diferencias del color de piel, todo eso. El nudo allí es como necesito parecerme a, necesito poseer esto, o sea, yo necesito un teléfono de esta marca, unos zapatos de esta marca, yo necesito tener un carro de este estatus o vivir en esta urbanización de este estatus, porque si no, siento desprecio por mí mismo y por el otro. Todo eso está en el nudo de la neurosis social. Y finalmente, este nudo lo descubre Marianne Costa más recientemente, después de escribir el libro con Jodorowsky. Habla de la necesidad de contar nuestra propia historia, acceder a ese delirio creativo, a ese delirio del que vengo hablando. Todos los seres humanos tenemos una dimensión mágica, pero cuando no podemos vivir en esa dimensión creativa mágica y no podemos contar nuestra propia historia, me cuento mentiras. Entonces yo cuento mentiras que me las creo. Entonces yo estoy constantemente repitiendo una historia, la historia de que yo no pude estudiar porque mi padre no me lo dejó, porque me maltrataba cuando era pequeño, o mi madre era la que abusaba de mí, y entonces yo no pude hacer esto, o yo estoy enferma porque resulta que el marido que yo tuve, o porque mi mamá tal. Entonces todas esas historias que yo me cuento conforman ese nudo mitómano que tenemos que Incluso, vencer. y Leo, incluso historias fantasiosas, o sea, por ejemplo, personas que están constantemente alcanzando éxitos y empleos y ganancias magníficas y no son reales. Son mitómanos, ahí está el Ok, nudo mitómano, están creando lo que quisieran, pero ok, no lo que es la realidad. ok. Entonces hay una disociación. Ujú. Tenemos entonces que estos nudos son bloqueos a la felicidad, al placer, al amor, a la libertad. Y son los que nosotros conseguimos cuando analizamos un árbol genealógico. Cuando profundizamos ayer y podemos encontrar, hay un nudo de neurosis social en esta parte de tu familia y por eso es que tú te encuentras con esta depresión tan grande porque no pudiste acceder al estatus que tú querías o perdiste ese estatus luego de tal problema económico, político o social. Todas esas cosas nos llevan al autoconocimiento, cuando podemos entender de dónde viene nuestra manera de ser, de pensar y de comprender ese dolor que está encerrado en los nudos, ese sufrimiento que está encerrado en los nudos y que nos impiden ser nosotros mismos. A esto me refería con la imagen de la cuerda. Nuestra familia nos ata y nos impide ser nosotros mismos, no quiere que seamos nosotros mismos. Fuimos o concebidos y fuimos recibidos en una familia con un objetivo.
Y ese objetivo tenemos que serlo. O sea, tú vas a ser uno más. Tú vas a ser un comerciante más, o tú vas a ser un abogado más, o tú vas a ser una mujer más que odia a los hombres porque todas las mujeres de esta familia odian a los hombres. O sea, todo eso forma parte de ese inconsciente que nos impide ser felices. Nuestra personalidad y el destino están influidos por esos nudos. Y es por eso que tenemos que realizarlos para poder alcanzar ese desarrollo pleno. ¿Ok? Leo, La dicen aquí salud está aquí. Leo dice que no te puedes ir sin que digas cómo empiezan a cambiar el rumbo de esos embrollos. Claro, claro, voy a hablar un poco sobre eso, pero recuerden que es una masterclass de una Sí. hora, no es tanto. O No sea, es, no es tan sencillo como analizar el árbol completo hasta mi bisabuela. y por eso digo, se debe tener una intención para cada vez que analizamos un árbol. Así Yo es. tengo tutoriados y pacientes y consultantes que tienen ya tiempo trabajando conmigo, se han visto 6, 7 veces y cada vez vienen con el árbol con un asunto distinto. Bueno, vamos a revisar este problema de pareja, vamos a revisar este problema de salud, vamos a revisar, y siempre vamos consiguiendo cosas distintas con el mismo árbol. Es muchísima la información. Claro. Pero una de las cosas que son más valiosas en este trabajo es el uso de la psicomagia, del acto simbólico, de la ficción sanadora. Por eso este curso que estoy diseñando va a profundizar más en el trabajo de la ficción sanadora, porque al conseguir el nudo tenemos que soltarlo, realizarlo simbólicamente, eliminarlo, peinarlo, no sabemos, hay que ver el caso, cada caso, ¿no? Volviendo aquí a la lámina, la salud, la libertad, la felicidad, la prosperidad, esa vida armoniosa en pareja, el éxito y el logro de nuestros sueños solo será posible integrando y superando los nudos de nuestro árbol. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre todo esto que hemos hablado hasta ahora y la salud o la enfermedad y las historias de la familia? Ahora que estamos entrando, digamos, más profundamente en los temas de salud, recuerden que nuestra masterclass de hoy es el árbol genealógico y la salud. Es que lo que pasa es que el cuerpo es el medio de comunicación de nuestro inconsciente. Cuando nosotros hacemos una constelación familiar, el cuerpo te mueve, entonces sientes un temblor o sientes el miedo, pero ¿cómo es el miedo? El miedo es sudar frío. ¿Y cómo se siente? ¿Y cómo, ok, o cómo es, no, el miedo es taquicardia, no, o es respiración entrecortada, o es una gran pesadez. Todas esas cosas que se sienten en el cuerpo, esas sensaciones, son la vía de comunicación del inconsciente. ¿Ok? Entonces, allí debemos reconocer que somos animales. Nosotros somos animales metafóricos y simbólicos, pero seguimos siendo animales. Y cuando entendemos que la biología nos está dando, wow, tanta información acerca de nosotros mismos. Veamos este animalito que está siendo perseguido por el jaguar. O leopardo, creo. Si él está tranquilo, él tiene su ritmo respiratorio tranquilo, su temperatura, su sangre, su sistema nervioso, todo está tranquilo, pero de pronto se dio cuenta que lo persigue el felino y todo se transforma. Pasa de un sistema nervioso a otro sistema nervioso. Comienza a bombear la sangre va a los músculos, empieza a sudar más rápido, los sentidos se agudizan, puede ver mejor, escucha mejor, todo se transforma, ¿ok? Nosotros tenemos ese mismo comportamiento. Nosotros sentimos eso cuando sucede algo, nuestro cuerpo de inmediato equilibra. Estamos en esa homeostasis constantemente de hecho, a lo largo del día lo sentimos varias veces, pero no nos damos cuenta, no lo reflexionamos. Pero a lo largo del día podemos darnos cuenta, cónchale, debo ir para allá, se me olvidó buscar a los muchachos al colegio, tengo que salir corriendo, se me hizo tarde. Eso, y nuestro cuerpo está respondiendo todo eso, ¿ok? Hoy en día no tenemos ese tigre que nos persigue, pero tenemos otros tigres que están detrás de nosotros. Tenemos esas deudas, tenemos los problemas con la pareja y tenemos que entonces descubrí que mi pareja tenía un amante y eso cuando yo lo viví entonces sufrí y me dolió, o puedo entonces tener problemas de depresión o de enfermedades o de adicciones, o puedo tener un accidente y eso me generó
tal cosa. Esos son los tigres a los que nos enfrentamos, pero nosotros nos seguimos comportando biológicamente igual, porque estamos en esa búsqueda del equilibrio. Esa búsqueda del equilibrio se da siempre en 3 dimensiones en nuestro cuerpo. En la psique, porque todo nuestro pensamiento y emociones está allí, conforma ese software, esos programas, ese programa que dice, siente esto, compórtate así, todo ese sistema de creencias. Al mismo tiempo sucede en el cerebro, porque hay un comportamiento bioquímico que se da y hay unas manchas que aparecen y todo eso sucede en el cerebro y al mismo tiempo en los órganos de nuestro cuerpo. Al mismo tiempo sucede todo. O sea, esto es una tripolaridad. Al mismo tiempo cuando se dio cuenta porque vio que venía el tigre, él pudo verlo o pudo olerlo, entra por los sentidos, eso va al cerebro y aparece el programa de supervivencia, salí corriendo. Y entonces los órganos empiezan a trabajar a bombear la sangre y el movimiento del corazón y todo esto. Todo eso sucede al mismo tiempo y sigue sucediendo en nuestro cuerpo constantemente. Ahora, ¿qué pasa? Lo mismo pasa, Leo, con lo que tú estás diciendo, con las diferentes cosas que podemos estar viviendo en este momento de situaciones económicas, la situación que está pasando en el mundo, las noticias. Le estamos mandando tanta información a nuestro cerebro que inmediatamente el cuerpo lo comienza a sentir, se sube. Tengo temas de glicemia, del azúcar, me duele el estómago. ¿Por qué? Porque todos los temas están conectados. Todo está interconectado y debemos entonces identificar cuál es el programa. Porque el programa es lo que está generando esa enfermedad. Porque como podemos ver allí, la enfermedad es una solución biológica de supervivencia. Exactamente igual a como ese venado, ese antílope salió corriendo detrás cuando lo perseguía el tigre por detrás. La solución biológica es de adaptación. Ahora bien, nuestros asuntos son emocionales, son metafóricos, son simbólicos, pero los vivimos exactamente igual. Entonces, cuando recibí la información, recientemente atendí a una tutoriada en Europa y ella me dice, tengo 11 kilos de más. Entonces, vemos la obesidad como una enfermedad y vemos la grasa como una solución, como un órgano en biodescodificación. Ok, ¿cuándo comenzaste a aumentar de peso? En tal fecha. Y analizando el árbol para hacer el cuento corto, ella comienza hace un par de años a aumentar 11 kilos. El día miércoles a las 11 de la mañana se reúne con el neuropsiquiatra y le diagnostica a su hijo autismo. Para ella eso fue tan doloroso y sintió que tenía un gran peso encima y se le venía el mundo encima y que necesitaba ser fuerte para poder sostener todo ese peso. Entonces, la solución biológica, el cuerpo en su infinito amor, en esa conciencia inconsciente, le dice, tranquila, vamos a ser más fuertes, vamos a sostener todo este peso. Entonces viene la solución de adaptación llamada obesidad, 11 kilos de más. 11, 11, 11. Así es el delirio de la mente, del inconsciente. Así es el trance en el que nosotros vivimos y así metafóricamente nosotros creamos nuestras soluciones de adaptación llamadas enfermedades que se generan luego de un bioshock. ¿Y qué es un bioshock? Es ese instante, ese evento único, preciso, sorpresivo, inesperado, intenso, dramático, que no tiene solución, que vive completamente en soledad. Y fue lo que vivió esta tutoriada cuando está frente al médico, con su esposo al lado, con su suegro detrás, cuando escucha, el instante que escucha y le dice esto, y ese momento ella sintió algo en su cuerpo. Y eso que sintió fue dolor, y eso que sintió fue frío, y eso que sintió fue un peso. Todas esas sensaciones en su inconsciente hablando, no puede solucionarlo. Ese es el bioshock. ¿Ok? Entonces vivimos esos bioshock en nuestra línea de tiempo. Nosotros hoy en día tenemos síntomas, pero la enfermedad no nació hoy. La enfermedad fue programada en el pasado, en ese instante llamado bioshock. Entonces encontramos que posiblemente ese bioshock lo viví cuando estaba pequeño o cuando
este, ya tenía un hijo, o sea, desde mi nacimiento hasta el instante presente, o sea, mi vida actual. Yo puedo haber vivido un BioShock que generó mi enfermedad. Entonces podemos ver que hay algunas veces mucho cáncer de próstata en hombres mayores que se han quedado sin ya jubilados, sin mucho que hacer, y que no han podido ver o no van a tener nietos. Entonces esto se llama el conflicto del abuelo. ¿Por qué? Porque la próstata es un órgano que tiene un sentido biológico asociado con la trascendencia, asociado con el sentido de los nietos. ¿Ok? Entonces podemos encontrar una persona, una mujer, que desarrolla un cáncer de mama, si es derecha, y la desarrolla en su seno derecho. Entonces es posible que esté vinculado Perdimos, con... Leo, no te escuchamos. Estoy aquí. Sí, yo le escucho, ¿Me Doris. escucha? Sí, Ok, perfectamente. Aló, no te escuchamos. vale. ¿Tú lo escuchas, Seguimos. Omar? Sí, perfectamente. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Entonces, esta mujer A ver, que sí soy desarrolla yo. un cáncer de seno derecho, es posible que haya tenido un BioShock vinculado con una pareja. Alguien que o murió, o se fue, o la abandonó, o algo así, que le haya impedido a ella esa función biológica de nutrir, porque el seno es el órgano que nutre. Entonces podemos encontrar el sentido que hay entre el órgano, recordemos esa tríada, cerebro, psique, órgano, que sucede al mismo tiempo. Y entonces ese BioShock nos habla, ¿ok? De lo que vivió en ese instante. Esto pudo haber sido también, a ver, aquí, ok. Esto pudo haber sido también desde la concepción al nacimiento, es decir, en la vida intrauterina, que fue lo que vivió mamá. Biológicamente nosotros somos un solo ser porque vivimos una fusión con nuestra madre, y mamá pudo haber vivido un dolor, un trauma, una pérdida en el instante en que nos tiene en el vientre y desarrollar una enfermedad a raíz de eso. ¿Ok? Podemos encontrar que esto fue antes de la concepción, en lo que llamamos proyecto sentido generacional, gestacional, que es qué pensaban nuestros padres, qué sentían nuestros padres, qué era para ellos la vida antes de nuestra concepción. No es lo mismo lo que vive el primer hijo de una pareja de jóvenes que de pronto queda ella embarazada y es una sorpresa, pero después siguen para adelante y se casan y después tienen 2 hijos más. Porque los 2 hijos ya están dentro del matrimonio con otro proyecto, pero el primer hijo no era su proyecto. Entonces, eso está también en nuestro inconsciente. Y está en nuestro árbol genealógico esa historia también, la historia de nuestros padres. Y cuando vamos más atrás, vemos también el transgeneracional, la vida de nuestros padres, tíos y abuelos y bisabuelos, mucho tiempo antes o antes de nuestra concepción. Allí también analizamos y vemos todas esas cosas que nos conectan, porque heredamos patrones de pensamiento y emociones que nos enferman. No heredamos la enfermedad misma. Y eso viene de nuestro árbol genealógico. ¿Ok? Podemos enfermarnos como nuestros ancestros y tener las mismas circunstancias, pero es porque hemos heredado esas maneras de sentir y de pensar. Hemos heredado su inconsciente. ¿Ok? Y brindamos soluciones biológicas de la misma forma porque vivimos de la misma forma en que vivieron nuestros ancestros. Ya para terminar, voy a dar algunos ejemplos de mi consulta terapéutica que están vinculados con la salud y el árbol genealógico. ¿Okay? Ella sufre trastorno de ansiedad, con dolores de cabeza, insomnio y adicción al trabajo. Me llama porque necesita paz, quiere poder vivir más tranquilidad en su vida, con su hijo, con su familia, con su esposo. Descubrimos a través de los protocolos de biodescodificación, a través del análisis del árbol genealógico y a través de las distintas terapias, que a los 7 años su tío se burla de ella, le hace sentir tonta. Ella llamamos que estructura su personalidad en torno a este dolor. Es un árbol genealógico, el de ella, con muy pocas personas realizadas intelectualmente, muy pocas personas que estudiaron
O sea, pocas personas habían ido a la universidad. Su tío tenía como cierta importancia o preeminencia en ese momento cuando ella es chiquita porque él estudiaba. Pero él lo vive desde la prepotencia, siendo una persona burlista y déspota, y ella sufre esa desvalorización, porque con frecuencia la desvalorizaba, se burlaba de ella. Este era un adulto, ella era una niña. Para ella él era importante porque estudiaba, pero ella vive ese dolor, ¿ok? En su centro intelectual. Recordemos lo que venimos hablando del centro intelectual, el mundo de las ideas. Por eso entonces, al crecer, ella se estructura en esa personalidad buscando no sentir más ese dolor. Desarrolla esa adicción al estudio y al trabajo. De hecho, es una persona que tiene 2, 3 posgrados, que ha trabajado en 3, 4 países. Es una persona muy profesional, pero tenemos que ver que ella está estructurada en esa desvalorización intelectual. Ella no puede dejar de trabajar, ella no puede dejar de estudiar, porque siente el dolor de la desvalorización intelectual. Profundizando, estamos avanzando bastante en ese proceso. Gracias al análisis de su historia y su árbol, comienza una profunda sanación y está logrando cada vez más mayor paz para ella poder vivir en tranquilidad con su familia. ¿Okay? Tengo este otro caso con una inflamación del oído medio. Descubrimos con el proceso terapéutico que lo que el desencadenante, lo que desencadena a ella una inflamación alérgica en su rostro, parte del ojo y el oído que le duele y no puede escuchar, es cada vez que su madre, con su personalidad que es hiriente y es violenta, le habla acerca de problemas económicos. La que genera dinero es ella, la que mantiene a toda la familia, pero se estresan y se angustian mucho cuando habla de que el dinero y tal, y se está acabando el dinero. Entonces ella de inmediato plum, ya se dio cuenta, no se había dado cuenta. Y hemos ido descubriendo eso y ha podido liberarse de ese dolor y ha podido incluso mejorar su relación con su madre. Tenemos otro caso de micosis vaginal, un caso interesante. Realizamos protocolos de duelos con parejas anteriores. En el caso de la micosis, estos agentes patógenos vienen a trabajar el duelo en nosotros. El cerebro convoca porque hay duelos que no se pueden realizar solos. Entonces invita al hongo. Hay duelos vinculados con la sexualidad, como parejas anteriores. Y son inconscientes. Una persona puede estar casada desde hace mucho tiempo, pero su cuerpo tiene otra memoria. Y cada vez que entonces tiene intimidad con su esposo, aparece esa micosis vaginal. Hacemos el trabajo con las parejas anteriores y ella logra solucionar, sanar, no aparece en varias semanas. Después vuelve a aparecer, hacemos otro trabajo y vamos más atrás, porque vamos cada vez más atrás en la familia, en el transgeneracional. Y descubrimos, ya ella había escuchado, ya ella estaba investigando, ya ella estaba consiguiendo información por otro lado, y aparece esa historia dolorosa. Su abuela había sido víctima de violación por su bisabuelo y por su tío abuelo, o sea, su hermano. De esa relación nace su abuela, ¿ok? Y esto lo vive ella a través de su órgano, a través de la vagina, sufre la micosis vaginal que se ha logrado a través de la terapia y de los protocolos, se ha logrado superar y finalmente ha podido sanar. Y está en ese proceso, ¿no? Seguimos avanzando y seguimos en ese proceso de sanación. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí, a ver, mi exposición. Me pasé un poquito de la hora. Bueno, creo que fue una hora exacta, tomando en cuenta la introducción. He sido lo más puntual. Y además de agradecerles, estoy abierto entonces a las preguntas que quieran realizar y aclarar las dudas por acá por unos minutos más. Sí, bueno, yo creo que a Doris y a mí nos van a
nos van a entrar así por la cuestión si nosotras decimos que hasta aquí llegó la masterclass. ¿No te imaginas, Dori? Sí, ya yo siento. yo siento que me escriben y que me dicen. Bueno, lo primero, sí les pido que ahora vamos a dar apertura por lo menos a una o dos preguntas. Tratemos, por favor, en general, de que sean preguntas que nos aporten a todos, que no una especie de consulta directa para que tengamos información. Es muy importante que sigan las redes sociales de Leo y ahí entonces pues los podamos seguir estas 100 personas que hemos estado esta tarde. Te pido, Leo, que me permitas cerrar pantalla con esto de tus contactos para yo poder ver las personas que están levantando la manita. Ajá. Sí, por ahí está mi teléfono, me pueden contactar Sí. Con mucho gusto para mayor información también. Ahí tienes todo eso y entonces así pueden, le vamos dando apertura a las preguntas. No sé qué piensas, Dori. Sí, pueden está quitar bien. desde allí la presentación. Ajá. No, ya Tú creo que lo haces tú, lo doy aquí. exactamente. Lo haces tú, exactamente. Ajá. Entonces veo por aquí a Marian. Marian, ¿sí? Ok, comencemos. Ya te doy oportunidad, Marian. Ya te voy a abrir el micrófono. Ya va, que no te logro ver. Tú no te puedes desconectar, ¿verdad? Ya va, dame un minuto. Si quieren pueden escribir las preguntas, si no, si hay también. problemas con el Si micrófono. Ajá, si no puede abrirlo, que la ponga aquí en el chat. Te dejo a ti, Doris, o a ti, Zulmar, para que elijan las preguntas y me las hacen. Dice por aquí, Yanna, que se repiten nombres en mi familia. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Bueno, hablé algo de eso al inicio. Sí, debe ser que puede ser que haya entrado un poquito más. Sí, la repetición de nombre nos habla de un nudo narcisista en el árbol. Es la necesidad de reafirmarnos. Cuando nosotros tenemos ese nudo narcisista, tenemos un nombre que es repetido de papá, de los abuelos, tal. Tenemos una gran carga, es como una gran responsabilidad. Y porque la historia de nuestros ancestros está a través de nosotros. Tenemos como que la impresión de tener que completar algo. Algunas veces nos lleva a sufrir porque sentimos que no somos vistos o valorados como personas y estamos como que en esa necesidad de proyectar el yo, proyectarme. O sea, necesito que me vean, necesito que vean que yo puedo hacer esto. O sea, esa pulsión inconsciente a ser reconocido porque no puedo verme a mí mismo. Y entonces estoy tratando de verme a mí mismo a través de las demás personas. Y que siempre voy buscando reconocimiento a través del tiempo en mi vida. Sí, exacto, exacto. Entonces, algunas veces cuando se puede manifestar así o se puede manifestar en las repeticiones inconscientes de las circunstancias de quienes llevan ese nombre. Así es. Marien, yo creo que ya puedes hablar, ¿verdad? Porque tienes... Sí, buenas tardes. Sí. Yo lo que quisiera saber, ¿de dónde viene el nudo la epilepsia? Porque ya llevo 32 años con esto. Y sí pasó también con mis familiares. Ok, bueno, María. Mi abuela tiene 5 hijos, o sea, 4 nietos lo tuvieron. Ok. La epilepsia, fíjate, hay 2 fases de la enfermedad. La fase de simpaticotonía y la fase de vagotonía. Toda enfermedad, ¿okay? Todo síntoma aparece en la segunda fase de la enfermedad. Tenemos que analizar qué es lo que se solucionó para que entrara la enfermedad en la segunda fase. Cuando estamos hablando del sistema nervioso, pueden haber cosas en el cerebro. Estamos hablando de que esa segunda fase de la enfermedad tiene una cresta en la que de manera natural el cuerpo, el cerebro necesita verificar que la solución que se dio sea la solución real. Esta cresta se le llama crisis épica o crisis epileptoide. O sea, hay un ritmo natural que verifica y hay allí
esto que se llama crisis epileptoide. Hay que ver, digamos, en el caso tuyo, qué es lo que el disparador o el desencadenante que te lleva a tener esa crisis, y también en el caso de tus familiares, cuáles fueron los desencadenantes que los llevaron a tener esas crisis epilépticas. Porque cuando tú dices que hay varios miembros de tu familia que tienen esta misma enfermedad, ya estamos hablando de que el origen no está necesariamente, tú puedes haber tenido circunstancias que te llevaron a soluciones biológicas o a patrones que te dieron la experiencia epileptoide, pero ese origen programante, hay altas probabilidades de que esté en tu familia en las generaciones anteriores a donde comenzó a verse. Por ejemplo, tú dices algunos tíos, pero de repente las generaciones anteriores a los tíos nadie lo tenía, entonces es posible que haya un evento en ese nivel de la familia que haya generado esta solución biológica, haya generado esto. Hay que estudiar también las razones específicas de la epilepsia. Si es por un asunto en el sistema nervioso, en el cerebro, si hay algún daño físico, anatómico, y por eso es que tenemos que ver el diagnóstico médico para poder hacer algo más específico. No, no hay ningún golpe. Ok. Ya no hay ninguna mancha ni nada, ya han hecho muchos estudios, o sea, esto realmente es hereditario. ¿Y en el resto de los familiares también? ¿Tampoco hay nada? Tampoco, ya varios se curaron. De cuatro que lo tuvieron, ya varios se curaron porque fueron diferentes niveles de epilepsia. Este sí lo tuvo nada más crisis así, esta fue como crisis convulsivas, o sea, el mío era más alto todavía. Gracias a Dios sí pude tener a mis hijos, pero aún no se me quitó ni nada, pero o sea, corría riesgo de vida, pero gracias a Dios estamos aquí, tengo a mis hijos sanos, a ellos no lo heredaron, no están deformados ni nada, pero el detalle es que me siguen pasando, pero nada más dormida, ya no en todo momento, me pasaba en cualquier momento. Bien, fíjate algo, cuando yo comencé a hacer esta investigación, no manejaba biodescodificación, ni árbol genealógico, ni nada de esto. Yo comencé en el mundo espiritual, buscando y conociendo personas que, como dije, tenían sensibilidades especiales. Me pude dar cuenta que muchas personas que estaban despertando en esos procesos de sensibilidades especiales, comenzar a escuchar, comenzar a ver más allá, cosas que no estaban aquí en este mundo material, tenían procesos epilépticos. O sea, existe algo, al parecer, y esta es una hipótesis muy personal, existe algo en la adaptación del cerebro a recibir bandas de frecuencia que no son las que percibimos normalmente todos los seres humanos, sino personas que comienzan a recibir otras energías, otras realidades, pasan por procesos epilépticos. Mi esposa pasó por ahí y conocí niños que pasaron por ahí. Conocí muchas personas que pasaron por ahí y después, al asumir o al entender o al comprender que era un proceso más espiritual que de salud, entraron en esa frecuencia y pudieron darle un sentido y desaparecieron para siempre los ataques epilépticos. Te dejo esto porque quizá tú vives algo así y en tu familia han vivido personas así. ¿Qué tipo de personas son? Personas que pueden ser más sensibles, que pueden ver cosas del futuro, que pueden ver enfermedades, que pueden escuchar cosas. Y armar este rompecabezas multidimensional es algo interesante, pero que algunas veces puede ser difícil porque hay árboles que tienen esto, pero que al mismo tiempo son únicos en su mismo árbol porque son distintos. Entonces, personas que lo guardan como secretos, porque también tenemos las memorias de cuando quemaban a las brujas en otras vidas y qué sé yo. Sí, gracias, ¿Okay? gracias, Marian, y ojalá hayamos podido responder un poco tu pregunta. Leo, vamos a responder esta última pregunta, porfa. Edma, y ya, bueno, luego entonces ya damos el cierre, Dori, ¿ok? Edma, no, puedes hacer tu pregunta, tienes el micrófono abierto. Ok, yo quiero saber si cuando uno deja de amamantar a un hijo por una enfermedad a los pocos días de nacido, eso puede traer alguna consecuencia.
y si la combinación de los nombres de los padres también. Gracias. A ti, gracias por... Gracias, Edmar, por tus dos preguntas. Muchas gracias. Sí, lo comenté brevemente en la masterclass. Hay un nudo, que es el nudo caníbal, que se genera cuando no hay una realización de esa naturaleza caníbal de todos los seres humanos. Tenemos una naturaleza caníbal porque nos alimentamos de otro, nos alimentamos de mamá, nos comemos a mamá. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos al nacer es buscar a mamá el pecho para alimentarnos de ella. Y es un canibalismo. Y es natural. Y necesitamos vivirlo porque, ya lo he dicho, somos animales biológicos, metafóricos, simbólicos. Ahora bien, podría ser que genere un problema, pero desde biodescodificación no nos gusta proyectar el problema, sino más bien analizar desde el síntoma. Habría que ver si esto lo estás viviendo ahorita, lo vive una persona que conoces, lo vivió alguna persona hace mucho tiempo y esta persona es adulta, porque cada una de las realidades va a ser algo distinto, porque cada persona lo va a vivir de una manera distinta. Sí, sí, sobre todo por eso que nos mencionabas hace un momento, ¿no? O sea, lo que para ti puede ser un shock, para mí no lo es, ¿no? O sea, para otra persona no lo es. Entonces claro, no es una ley de que una claro, persona que no amamante o no sea amamantado va a claro. tener un problema en el futuro. Sí, No, no es una así ley. es. Igual que Pero el es una hijo, ¿no? invitación. Igual que el hijo, no el hijo que sea Exacto, amamantado, el que no sea amamantado va a tener la cuestión, ¿no? Sí. No, exactamente. porque En siento cuanto a como lo, que esa hija, siento que ella como que es un poco agresiva conmigo. No sé si se debió a ese pasó. bueno, mira, es posible, si es tu hija, si es tu caso, y tú lo sientes y tú lo preguntas, ya allí hay información importante para ti porque tu inconsciente te lleva a la necesidad de preguntar acerca de esto. Entonces, te invito a que hagas un trabajo terapéutico porque allí hay información, porque quizá tu hija te está reflejando otras cosas. Esto que estás diciendo y otras cosas más. Y posiblemente tú sientas algo de culpa porque no le diste como a tus otros hijos o no le diste a ella como tú hubieras querido. Y toda esta culpa con lo que estás viviendo con tu hija te lleve a tener un tipo de relación con ella que lo que debes hacer es buscar la manera de sanar, ¿ok? Porque sí es posible que haya algo allí. No sabemos qué, pero en la medida que profundices vas a encontrar respuestas. También me preguntaban acerca de los nombres. Los nombres inciden, por supuesto. Si mezclas nombres, hay como que un pedazo del inconsciente de uno y del otro que lo colocas allí y ahí está en esa persona que tiene un poquito de ese inconsciente de esa otra persona. Eso también incide. De hecho, es una de las partes del alma. En mi taller, yo tengo un taller llamado Partes del Alma, que lo he dictado 5 veces en Dominicana, país que amo y gente muy hermosa que he conocido allá. Una de las partes del alma es nuestro nombre, porque en la existencia no hay nada sin nombre. Entonces, cuando colocamos un nombre, bautizamos y estamos dando una energía. No, es que mi mamá me puso el nombre de un novio que ella tuvo cuando estaba pequeña, pero que fue un amor imposible. Oye, esa persona muy posiblemente tenga problemas de pareja, consiga un amor imposible. Porque está esa parte del inconsciente está en el nombre. Y esa información va a ir rodando. Va rodando. Bueno, sí, Gracias, exacto. Emma. Sí. Esperamos también Orden. haber podido responder. Esa está tremenda, esa que acabas de decir, de verdad que, o sea, esa es muy buena, sobre todo nosotros que tenemos tantas historias novelísticas, ¿cierto, Doris? Sí. ¿Cómo se llama ella? Pero es que Ay, en como la Latinoamérica vivimos madrastra. como la telenovela. Las telenovelas nos han enseñado en Latinoamérica y así vivimos. Sí, Pero es que sí, así sí, vivimos. sí, Vivimos sí, el drama del amante, de la novia, sí. del esto, ¿Cómo del te amor llamas tú? escondido. De Doris Topacio. En serio, no te Sí. puedo creer. No. Está relajando, Zulma. Está relajando, está relajando. Tú estás relajando. Sí, bueno, la verdad que ha sido riquísimo este encuentro, Leo, la verdad que muy nutritivo. Y fíjate que hay una recurrencia en la misma pregunta con respecto al nombre. Así es. O sea, Sí.
muchos tenían la inquietud con respecto a los nombres, ¿no? Y bien interesante cómo se va repitiendo la historia a través del tiempo. Bueno, Leo, te queremos agradecer por haber estado aquí en este espacio, a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Esto empieza hoy, 21 días para conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestra conciencia, con nuestro ser. Así que los invito. Mañana vamos a tener al doctor Ricardo Ramírez con Gozando tu Cuerpo. ¿Qué sabes de tu cuerpo? ¿Qué sabes de tener esa capacidad de encontrarte con tu cuerpo y de la potencia que es tu cuerpo? ¿Qué sabes? Entonces, mañana vamos a profundizar en este tema maravilloso para quitar todas esas barreras que también incorporamos dentro de nuestro cuerpo y sin darnos cuenta, como nos decía Leo, vamos repitiendo la misma historia sin darnos el permiso de poder cambiarla. Así que gracias. Aquí voy a poner la invitación gracias, Dori, gracias, Zulmar, y gracias mañana. a todas las personas que estuvieron conectados. Muchas bendiciones para ustedes y que siga el Tour de la Conciencia. Así es, gracias, Leo. Recuerden un abrazo. El link, nos vemos mañana. Gracias. El mismo link para todos los días, para los 21 días. Así que gracias. Nos vemos pronto, Leo. Un abrazo energético desde aquí, desde la República Dominicana, y gracias. Bye. Un abrazo inmenso, muchas gracias. Un besito a todos los que se conectaron. Un abrazo.